Nueva semana y vuelve lunes de Athletic. Vuelven los lunes de Athletic tras un par de semanas de parón. Eneco, te saludo, has vuelto a este sofá para grabar otro lunes más para repasar la actualidad del Athletic. Tenemos muchas cosas que comentar, noticias, hay que repasar marzo, hay que hablar de que se cumple un año también esta semana de ese 6 de abril, muchas cosas que comentar en el episodio de hoy. Así es, bueno, no estuvimos la semana pasada, estuvimos en este sofá, pero haciendo un vídeo totalmente diferente y ya teníamos ganas de volver a lunes de Athletic y en este caso en una semana en la que ha pasado un poco de todo. Sí, y vamos a empezar repasando los resultados de la semana porque Athletic sabéis que empató a 0 en San Mamés ante Osasuna, no pudo pasar de ese empate sin goles en San Mamés. El Athletic femenino que ganó 2-0 al Deportivo Abanca en Lezama y sigue en esa pelea por Europa por la tercera plaza, y el Bilbao Athletic que empató a 1 fuera de casa ante el Tarazona con goles de Iker Varela y Fuentes por parte de los locales. Un Bilbao Athletic que sigue en la pelea pero que no consigue sumar una victoria. Le está costando últimamente, son ya 4 partidos los que no suma ninguna victoria, es verdad que creo que son 2 empates, pero bueno, veníamos de 7 partidos consecutivos en los anteriores lunes de Athletic diciendo que conseguía ganar y que se colocaba en la parte alta o por lo menos se alejaba de la parte de abajo, pero bueno, últimamente le está costando. Es verdad que ahora mismo la primera federación, siendo sinceros, es una jungla, pierdes un partido y te vas para abajo y lo ganas y te vas para arriba, o sea, es una locura, hay una diferencia de puntos muy pequeña entre los de arriba y los de abajo, entonces bueno, mientras por lo menos se puntúe, creo que no es del todo negativo. Si te parece bien, empezamos hablando en corto del Athletic 0-0 Osasuna, porque creo que no merece la pena hablar demasiado, porque también hicimos ayer el postpartido, pero por comentar un par de cosas por encima. No sirve de mucho, pero tú querías hablar de los penaltis, así que si te parece bien los comentamos en breve, porque hay 2 posibles penaltis. Uno a Marouane, que lo pedía de ante Budimir, estaréis viendo las imágenes, y luego otro que parece más claro a Unai Gómez, que se pasó un poco por alto, pero que incluso Archivo VAR dijo que era penalti. Hablaste un poquito en el postpartido de lo que es el encuentro, pero bueno, quería comentar un poco los penaltis, que es al final un dato que suele salir pues unas horas más tarde. Esta mañana han salido como más, de una manera más oficial, o bueno, no oficial porque es Archivo VAR en Twitter, pero ya más abierta al público. Y te hablaba de ahora cuando estábamos viniendo, el primero a mí no me parece penalti, creo que es una acción en la que hay muy poquito contacto, y en el segundo tengo más dudas, entonces no sé, es una acción sobre Unai Gómez donde Torró deja la plancha, Unai recibe contacto porque de ahí viene la queja, y es una acción en la que creo que se puede pitar penalti perfectamente. La altura del partido pues creo que habría resuelto totalmente el encuentro, sí, en caso de que hubiésemos metido ese penalti obviamente, pero me parece un penalti que se puede pitar. Yo no me quiero mojar, por si acaso, pero tampoco me lo dejas a mí. Lo dije en el postpartido, sí, lo te dejo a ti. Lo dije en el postpartido que no me gustó nada Cuadra Fernández, pero que tampoco hicimos méritos como para llevarnos una victoria, como para por lo menos marcar uno, entonces pues no me quedo con los penaltis. Con lo que sí me quedo es que se nos están trabando en San Mamés precisamente los equipos que se cierran atrás, y esta temporada ya son un empate a 0 ante el Leganés, un empate a 1 ante el Sevilla y un empate a 1 ante el Mallorca, además del partido de ayer domingo ante Osasuna. ¿Qué nos está pasando ahí? Nos está costando, y además un Osasuna que hablábamos en la previa, que es un equipo que en el partido de Copa vino atrevido a buscarnos arriba, creo que también por el cansancio físico decidió esperar un poco más atrás y guardarse un poco las espaldas, y es como mejor le ha salido. Saca un empate de San Mamés en un partido con muchísima carga física, y lo que comentabas tú, son ya varios rivales en los que optan por quedarse atrás, por defender un poquito más bajos, y que le sale bien la cosa. Entonces creo que el Athletic, esa falta de claridad tal vez en las bandas, de buscar encarar, de al final encontrar pues el desborde de Nico Williams, de Iñaki Williams, que tanto veíamos el año pasado, parece que este año le cuesta un poquito más, y creo que también viene en parte por todo el trabajo que hacía Gorka Guruceta la temporada pasada. Es verdad que Marouane es un pedazo de delantero, pero creo que no tiene ese poderío de sacar a los defensas de su sitio, porque es un jugador más posicional dentro del área, y creo que también eso cuesta, porque al final pueden llegar Nico, pueden llegar Iñaki por bandas, pero luego en el área está Marouane y están los centrales. Cuando estaba Guruceta, esos movimientos de Guruceta hacían que Sánchez pudiese llegar, que otros jugadores pudiesen llegar en segunda línea, y creo que ese Guruceta, que no está este año tan fino como el año pasado, también en este sentido nos está penalizando un poco. Bueno, pues poco más que comentar de este empate a 0, y pasamos al primer equipo femenino, porque sí que sigue en esa buena racha y no se descuelga de la pelea por la tercera plaza. Está muy cerquita del Atlético de Madrid, hay mucho más colchón respecto a la cuarta posición, pero un Athletic que ha cumplido
con lo que tenía que hacer, con los deberes, este fin de semana en Lezama. Además, comentar que también la Real ha perdido, que es uno de los competidores, luego veremos cómo está la tabla, pero sí, el equipo tenía que ganar, tenía que sumar una nueva victoria y así lo hizo, cómoda en algunas fases, otras no, ahora analizaremos un poquito cómo ha sido el partido, pero bueno, con un 11 un poquito diferente también el de Aznar, se consiguió al final sumar los 3 puntos ante el Depor, que era lo que necesitábamos. Así es, veíamos a un Elefsborg que empezaba formando parte de esa pareja de esos 3 centrales. También Vilariño optó por ponerle de titular David Aznar, y luego veíamos a Sara también por dentro, un esquema un tanto novedoso y un Athletic que empezó sometiendo al Depor, pero el Depor que estaba muy bien plantado atrás y le costó muchísimo encontrar espacios. Y le costó precisamente, casi más de una parte, le costó encontrar el gol. Ahí ya fue un alivio, lo intentaron antes Maite Zubieta, el Espuru y Sara a las manos de Pereira, flojo, de la portera del Depor, pero como digo, le costó muchísimo encontrar espacios ante un Depor bien plantado y luego ya se quitó un peso de encima con ese golazo de Azcona nada más empezar la segunda parte. Sí, además quiero destacar primero el pase de Sara Ortega, que viene haciendo una muy buena temporada, los últimos partidos están siendo muy buenos de Sara, pero sobre todo la definición y la acción de Ane Azcona. El control es muy bueno para conseguir dejar atrás a la defensa, y luego la definición con la zurda, pegadita al palo, con la salida de la portera, me parece una acción muy buena para abrir el marcador. Y una Ane Azcona que cada vez la vemos más fina. Sí, con esa zurda batiendo perfecta a una salida un poco arriesgada de la portera del Depor. Luego también tendría otra salida en falso en el segundo gol. Antes habría un buen centro del Espuru desde la banda derecha que remataría, que no conseguiría rematar bien Ane Azcona, pero luego ya sí que remataría al fondo de las mallas. Otro centro del Espuru que está haciendo mucho daño desde esa banda derecha. Me parece que peina la defensa del Depor ahí en una pugna con Nayal Andaluce, y por eso creo que no le cuenta la asistencia al Espuru, pero a Azcona, que creo que la mete con la pierna, con la rodilla, no lo sé, sí. Pero muy pilla ahí en ese segundo palo y haciendo ese segundo gol del partido, ya casi cerrándolo. Además, un Elefsborg que empezaba como central, tengo la duda al final si acaba jugando más arriba, porque es una jugadora que tiene muchísima llegada, lo comentamos siempre, que en sus principios jugaba un poco más arriba de lo que juega ahora, y creo que nos da mucho también pues esas subidas por banda, ¿no? La primera no la consigue materializar Ane Azcona, pero la segunda va para adentro, y ya son varias acciones las que con subidas del Elefsborg el Atlético hace peligro, así que es una jugadora muy importante, la veo muy enchufada esta temporada, y el segundo viene de ahí. Segundo gol de Azcona en el partido, que ya lleva 2 o 3 dobletes esta temporada, sí. Va casi de 2 en 2. Y sexto gol, por lo tanto, se queda pues como primera goleadora del equipo. Creo que son 2 dobletes, porque creo que contra el Betis le quitaron ese gol que tanto comentamos aquí. Creo que al final se lo quitaron. Si no, habría tenido pues 3 dobletes, si no me equivoco. Y luego Nerea Nevado tuvo el 3-0 en un disparo desviado que se va rozando el palo, así que tuvo ahí esa sentencia definitiva. Y hay que hablar también de un debut, porque Itxaso Miranda, la de Baracaldo, que debutó en la Liga F con el Athletic. Siempre es positivo ver debut de jugadoras. Hace poquito también veíamos a una de las más jóvenes debutar con el primer equipo, y en este caso pues un nuevo debut en Lezama con victoria, así que bueno, todo positivo. De victoria vamos a empate, porque no pudo conseguir lo acabamos de decir, esa victoria tan ansiada, porque veníamos de una racha el Bilbao Athletic de conseguir 7 victorias consecutivas, 7 partidos también con la portería cero, creo que eran todos, ¿no? Sí, creo que sí. Y pues bueno, finalmente empate a 1, gol de Varela, Fuentes por parte de ellos, 2 golazos, sí. Y un Bilbao Athletic que no consigue despegar, que sigue ahí en la pelea del playoff, porque está todo muy igualado, pero que no consigue sumar una victoria. Veremos si ahora en casa, pero el siguiente partido también sea fuera de casa, así que misiones complicadas también. Al final era un campo complicado siempre en esta categoría, lo comentaba antes, jugar fuera de casa creo que hace mucho, al igual que en Primera División, creo que en esta categoría también es muy importante. Y lo que decía es que ganas un partido y te vas por arriba. Mira el Baracaldo, que lleva un par de partidos sin ganar, tuvo que empatar contra el Sanse el otro día y ya está fuera de la zona de playoff, cuando es uno de los equipos que se iba hablando todo el año que iba a ascender este año. Así que bueno, al final nosotros lo que queremos es que el Bilbao Athletic esté lo más arriba posible. Ojalá le veamos luchando por un playoff a final de temporada, pero bueno, hay que tener cuidado, porque en la zona que marca el descenso está también a 6 puntos, está ahí la cantera de Osasuna, así que hay que tener un poquito de cuidado. En lo que respecta al partido, pues un partido donde el Bilbao Athletic no empieza cómodo del todo, creo que el Tarazona estuvo más cómodo en ese inicio del partido,
y fue lo que marcó un poco el ritmo. Empezaron ellos un poquito mejor, pero la primera acción sí que sería para nosotros, ese posible penalti sobre Monreal, que era una de las novedades en el 11 del Bilbao Athletic, y al final cae dentro del área. Unai, aquí te quiero preguntar, quiero que te mojes, porque es una acción un poco extraña, es una especie de zancadilla, pero al final, al no haber VAR, al no haber esas tecnologías que hay en Primera División, a mí me deja la duda si eso sería penalti o no. Me genera dudas también, pero bueno, estamos en una categoría, la primera ref, donde yo creo que no se suelen pitar ese tipo de cosas. Tampoco teníamos a Olavarrieta en el partido para enchufarla, entonces Olavarrieta hubiera sido casi un gol asegurado, pero bueno, finalmente Sí. ni Olavarrieta, ni penalti, ni nada. Y luego pues los locales que tuvieron la primera clara, tuvo que intervenir Miquel Santos. Sí, una buena parada primero, un golpe al cuerpo que acaba sacando con el antebrazo, yo creo, y cuando el balón iba para adentro y el delantero del Tarazona iba a empujarla, porque era un gol seguro, aparece bien Miquel Santos para palmear y sacar para afuera. Después de eso, el Bilbao Athletic sufriría una lesión, tuvo que entrar Beñat García al terreno de juego por la lesión de Ivonne Sánchez, que bueno, cayó cerquita de los primeros minutos del partido. Cojeaba bastante. Sí, veamos, todavía no se sabe nada de la duración de la lesión, no ha puesto nada el Athletic, pero esperemos que sea lo menos posible. Y después el Bilbao Athletic en la única que tuvo en la primera parte, porque siendo realistas fue la única clara, después de una primera parte donde sufrió mucho del equipo local, balón medido al punto de penalti y Iker Valera pone el balón a la escuadra, una volea espectacular, imparable para el portero y que dejaba el partido 0-1 al descanso. El Bilbao Athletic había hecho un buen trabajo de resistencia en la primera parte y además se iba con premio con es que es un golazo. Es un golazo, la engancha de esas que no te sale una de cada 10 tan perfecta. Joder, Ese remate es como para que tú ves el centro y es como para que se le vaya alto. Sí. La engancha perfecta a la escuadra, es un golazo de Iker Varela que sigue sumando dianas. Y luego también empataría el partido del Tarazona con otro golazo. Este es que incluso me gusta más, y mira que yo iba con el Bilbao Atlético obviamente, pero es un golazo. Es verdad que creo que hay un poco fallo defensivo porque el balón de un saque de banda acaba botando dentro del área casi pequeña y bueno, el delantero del Tarazona se inventa una chilena, larguero gol, imparable, además con una potencia increíble. Es lo que tiene al final, ¿no? Dejas que el balón bote dentro del área y te penalizan de esta manera y te ponía el empate. Luego creo que se repartió un poco el dominio, hubo minutos para el Bilbao Atlético, hubo minutos también para el Tarazona y bueno, ocasiones para los dos equipos. Tuvo una Beñat García al final del partido para poner el segundo, pero me quedo sobre todo después del gol del equipo local con la falta de Iker Valera, una falta desde bastante lejos, tengo que decir, me sorprende la distancia, le pega fuerte, le pega potente y un balón que iba prácticamente a la escuadra, hace una parada increíble el portero local y la manda a córner. Creo que fue la más clara de la segunda mitad, luego habría ocasiones un poco, lo que digo, para los dos equipos y el partido terminaría en empate. Ese que decías es un paradón del portero de los locales. Y teniendo también las últimas del partido del Tarazona, pues terminamos igual incluso un poco aliviados y esperando que conseguir esa próxima victoria. Ahora vemos cómo están en la tabla, que está todo muy igualado. Y bueno, habrá que luchar contra el Baracaldo este fin de semana para ver si volvemos a esa senda de la victoria. Antes vamos a ver a los MVPs de la semana, quiénes son los más destacados, porque hemos destacado a Yuri del primer equipo masculino, del primer equipo femenino hemos destacado, como no, a Ane Azcona, la autora del doblete y la que dio la victoria a las chicas, y del Bilbao Athletic también otro goleador, Iker Varela. En el Athletic había muchas posibilidades, bueno, dos posibilidades, eran Geray o Yuri. Al final creo que cuando hay un empate a cero se suele destacar la defensa y creo que así había sido. Al final Yuri también tuvo una gran presencia arriba, estuvo fino con los pases y le hemos dado por eso el MVP de esta semana. En cuanto a los otros dos creo que está muy claro, Ane Azcona con un doblete casi imposible que no se lo llevara, Iker Varela que tiró del carro del equipo, marcó el gol, tuvo el segundo muy cerca y anotó su quinto gol de lo que va de temporada, así que creo que 3 MVPs que se lo merecen todos ellos. Pues vamos a ver cómo están las clasificaciones, porque la cosa no se mueve mucho, pero bueno, sigue estando positiva en general para los tres equipos, diría yo. El primer equipo masculino que se mantiene en esa cuarta plaza, le ha recortado 2 puntos el Villarreal, así que cuidado, se aleja un poco esa tercera plaza, pero bueno, hay que asegurar esa cuarta. El primer equipo femenino que sigue ahí, como he dicho, a un punto de Atlético de Madrid únicamente, 8 puntos de colchón sobre el Granada, 9 sobre el Tenerife y eso, a un punto del Atlético de Madrid, que es el objetivo. Y el Bilbao Athletic que baja al 10º puesto, pero como veis está todo muy igualado,
40-40 Unionistas y Tarazona, 41 Bilbao Athletic, como he dicho, luego están Arenteiro y Ourense y Baracaldo con 44 nuestro próximo rival, así que todo muy igualado. De Primera Federación no voy a hablar porque hemos hablado yo creo que ya un poquito. En cuanto a la Liga F, pues al final seguimos bien, a un puntito del tercero que es el Atlético de Madrid y dejando distancia sobre los de abajo. Había perdido la Real, así que bueno, parece que hay un competidor menos en esa posición, así que bueno, creo que tenemos que estar contentos. Y con el Athletic, pues bueno, mira, pensar que estamos más cerca del tercero que del quinto clasificado. Es verdad que tanto Villarreal como Betis, que se está metiendo también en la pelea, están a 6 puntos, hay que tener eso en cuenta y creo que por eso también nos fastidia el empate de ayer porque el Atlético de Madrid había pinchado y los demás no. Entonces bueno, tener cuidado también con lo que viene por debajo, pero teniendo en cuenta obviamente que todavía estamos cerquita del tercero y que estamos a 4 del tercero y a 6 del quinto, así que hay mejor distancia del tercero, así que con ambición y seguir como estamos hasta ahora. Pues vamos a ver las noticias de la semana. Lo más interesante es que la UEFA sancionó al Athletic con 34.000 euros por los incidentes del día de la Roma. Se ha inaugurado una nueva peña, la Antzuola Lagunartea, en Guipúzcoa, nueva peña en Guipúzcoa. Nace la escuela del Athletic Club también, la nueva escuela de fútbol en Lezama. Además, el Athletic se medirá al Nottingham Forest en la semifinal de la Premier League International Cup. El juvenil A, que se proclama campeón de División de Honor a falta de 4 jornadas. Y tenemos que hablar también de la lesión de Galarreta, que ha preocupado mucho al entorno Athletic Salem. Vamos a empezar con la bomba de la semana, que fue esa sanción de la UEFA, que al final se divide en dos partes. 30.000 son por el encendido y lanzamiento de bengalas y otros objetos por parte de la afición del Athletic Club, supongo que en la previa del partido. Y el post también. Y el post supongo que también, eso es. Y luego esos 4.000 por permanecer bloqueadas las escaleras de salida de la zona de los aficionados de la Roma, que es una sanción que no entiendo muy bien a qué viene, porque creo que hay poco se puede hacer ante ello, pero bueno, son 34.000 euros, creo que la Athletic también lo hace pues un poquito para pronunciarse de cara a todo lo que había ocurrido anteriormente, pero bueno, esa sanción que nos puso la UEFA hace ya casi una semana. Hay que pagarla, son 34.000 euros, ¿eh? Luego tenemos esa peña, número 18 en Guipúzcoa ya, 18 peñas de Athletic en Guipúzcoa, la peña del Debagoyena, que completa esa lista. Es una peña que comenzó su andadura en 2023, aprovechando el 125 aniversario del Athletic Club, y que ahora, 2 años más tarde, se inauguran de manera oficial y puede presumir de todos los honores de la oficialidad de su Athletic. 125 Antzuola Lagunartea. Bueno, siempre es positivo, ¿no?, que haya nuevas peñas en el Athletic, así que mira, una más y que sea bienvenida. Pasamos al tema de la escuela que comentabas tú, Unai. Al final, una experiencia nueva, deportiva, exclusiva, dirigida sobre todo a jugadores y jugadoras desde benjamines hasta cadetes, un proceso que está todavía abierto para los meses de mayo y junio y que plantea pues, un aprendizaje un poco basado en las preparaciones de los equipos ya integrados en Lezama. Su objetivo, ya decimos, es al final facilitar el desarrollo de los futbolísticos de los jugadores y personas para su vida futura y su posible carrera futbolística en un futuro. Noticias que no tienen mucha profundidad, las comentamos rápido, pero sí, las comentamos que son importantes. Y lo mismo pasa con el Athletic, que no hay mucho que comentar, pero que se medirá el Nottingham Forest en las semifinales de la Premier League International Cup, esa competición que tan poco ruido hace, pero tanto gusta aquí, porque se nos está dando bien últimamente, y especialmente esta temporada. Visitaremos el City Ground del equipo inglés el 15 de abril a las 8 de la tarde. Se verá en directo en el canal de YouTube del Athletic Club, y la otra semifinal será entre el Fulham y el Olympique de Lyon. Es la primera vez que nos clasificamos a las semifinales de esta competición tras 8 participaciones, así que esperemos que los cachorros consigan ese billete a la final. Y ojalá si llegan a poderla levantar ante cualquiera de los rivales que nos toque. Pasando al juvenil A, ya hablando de cantera, campeón de su liga de División de Honor a falta de 4 jornadas además, muy buen campeonato de los más jóvenes. Al final ganaron el Lezama 2-0 en el partido que les enfrentaba ante el Ardoy, y luego pues Club Atlético Osasuna, que no pasó del empate ante el Logroñés, lo cual certifica una distancia de 13 puntos a falta de 4 partidos y asegura que el equipo pues ya es campeón. Así que bueno, darles la enhorabuena a los chavales, a ver si hay alguno que nos ve los vídeos, así que si nos veis, pues enhorabuena por lo conseguido. Y si no nos ven los vídeos, seguro que algún día hablamos de ellos en el primer equipo de Athletic, que es lo que tiene el Athletic. Y de esta última noticia sí que me interesa hablar un poquitín más, porque hablamos de la lesión de Ruiz de Galarreta, una lesión moderada en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda tiene exactamente. Salía casi de la nada, me parece que es el viernes, se hizo oficial, sí, el viernes, la lesión de Galarreta, así casi de la nada, y saltaron un poco las alarmas, la preocupación. No le vimos este fin de semana, pero es que le vamos a tener alrededor de un mes de baja.
Y Eneco, ¿qué partidos puede que se pierda? Obviamente puede volver antes o incluso después, si sale la cosa peor, pero ¿qué partidos puede perderse Ruiz de Galarreta? Porque viene un tramo importante de la temporada. Ahora repasamos el mes que nos viene, pero se va a perder partidos cuanto menos duros, ¿eh? Hablamos de partidos como el del Villarreal, el Rangers, tanto la ida como la vuelta, el partido del Rayo Vallecano en San Mamés y el partido ante el Real Madrid allí en el Santiago Bernabéu. Hemos puesto que podría volver a ese partido ante Las Palmas en San Mamés, que se disputará el 23 de abril. ¿Miércoles? En caso de no hacerlo, podría estar para la siguiente jornada, que es un partido importante ante la Real en el Real Arena. Así que bueno, son más o menos 3-4 semanas de esa baja, esa estimación de la lesión de Galarreta. Así que por lo menos partidos importantes como el del Villarreal o el del Santiago Bernabéu y sobre todo el del Rangers, pues no le vamos a tener disponible. No es la primera vez que le tenemos fuera a Íñigo Ruiz de Galarreta. Se lesionó en agosto, nada más empezó la temporada, y se perdió 4 partidos. Y también en diciembre, me parece que después de jugar en Turquía, se lesionó y se perdió un partido porque pilló también ese parón navideño. Y en total ha estado 38 días fuera, sumando estas 2 lesiones, y sin contar la actual, la temporada pasada estuvo fuera 70 días por lesiones, y es un poco caso parecido al de Sánchez, ¿no? 2 jugadores que se entiende poco por qué se lesionan, y además esta de Galarreta sorprende un poco porque viene tras un parón y de lesionarse, pues eso, digo que sale de la nada porque lo vimos tú y yo en la cafetería de la uni, estábamos pendientes de otras cosas y de repente se lesiona Galarreta así entrenando, así que mala noticia. Para jodernos el viernes esa noticia. Sí, al final, bueno, sabemos cómo es Galarreta, que es un jugador que es bastante propenso a quedar lesionado, ya ha tenido un par de lesiones de larga duración, y creo que al final lo que más le cuesta, yo es lo que entiendo, es la recuperación. Creo que le está costando mucho recuperar la lesión, y aunque vuelva al 100%, pues es muy propenso a recaer de ese tipo de lesiones. Así que bueno, es una pena porque es un jugador que estaba a un nivelón, estaba recuperando su mejor versión, y un jugador que le necesitamos muchísimo en el centro del campo. Confiar ahora mismo en Prados y Jaure, que serán los titulares para los partidos que nos vienen a continuación, y que ojalá en vez de 4 semanas sean 3 y le tengamos lo antes posible con el equipo. La baja es sensible, pero si me dices Prados y Jaure, me quedo un poco... Te asustas menos, ¿no? Me quedo un poco tranquilo. Hipotéticas semifinales de la Europa League, la ida sería el 1 de mayo. Yo creo que puede volver antes, pero si se alarga la cosa podemos perderle para un partido muy importante. Pero bueno, primero lo que viene primero. Y antes de ir terminando con las noticias, Eneco, si quieres repasamos así brevemente lo que ha sido marzo, porque hoy es el último día de marzo, parece mentira, empezó ayer el año y ya estamos en abril. Vamos a ver rápidamente y te voy a pedir una valoración de lo que ha sido marzo, porque comenzamos perdiendo ante el Atlético de Madrid fuera de casa, perdimos también en Roma en la ida de octavos, empatamos a 1 ante el Mallorca en San Mamés, luego ya remontamos a la Roma, el partido del mes sin duda, ganamos también ante el Sevilla fuera de casa, pero ayer empatamos a 0 ante Osasuna. Un mes muy irregular, marcado sobre todo, y yo creo que en gran manera, por esa eliminación ante la Roma. Bueno, mi valoración sobre todo por esa eliminatoria es positiva. Creo que al final hay altibajos, empiezas el mes perdiendo contra el Atlético de Madrid y perdiendo contra la Roma, 2 partidos seguidos, pero bueno, luego también son victorias como la del Pizjuán, que también es importante, y quitando ese partido contra el Atlético, en Liga no has perdido. Es verdad que obviamente contra Osasuna y Mallorca nos habría gustado ganar para seguir afianzando esa 4ª posición, o incluso igual estaríamos hablando de la 3ª, pero bueno, sigues manteniendo tu 4ª plaza y sigues vivo en la Europa League, por lo cual, después de pasar el mes con todo esto, creo que hay que valorarlo positivamente e ir a por abril con toda la ambición, porque va a ser un mes también bastante duro, ¿no, Unai? Sí, he escrito en Twitter que el mes ha sido un poco malo en líneas generales, pero quizás no tanto, ahora pensándolo mejor, porque claro, esa derrota ante el Atlético de Madrid y la de Roma se podían más o menos presuponer y se pueden pasar por alto, sobre todo el de la Roma, sabiendo que luego lo remontas. Una vez has jugado ese 3-1 de vuelta, el de ida ya lo olvidas, sigue formando parte del mes, pero ya lo olvidas. Entonces bueno, sí que la pena, y marcan mucho también, pesan mucho esos empates, ¿no? Ante el Mallorca y Osasuna, que no puedes ganar a esos 2 equipos, que a priori tienes que ganarles en San Mamés. Y como tú decías, un mes de abril complicado, y vamos a verlo por encima, porque visitamos el domingo 6 al Villarreal, también jugaremos fuera el partido de día de cuartos el jueves 10 ante Rangers, nos visitará el Rayo Vallecano el domingo 13, nos visitará el Rangers en la vuelta el jueves 17, y luego ya saldremos a Madrid el domingo 20, y nos visitará para cerrar el mes Las Palmas el miércoles 23. ¿Cómo ves este mes así a priori? Vaya mes, además lo empezamos muy fuerte, porque el partido del Villarreal es casi no una final, pero es un partido importantísimo para la plaza de Champions, porque creo que el Villarreal sigue con un partido menos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí.
Entonces, ganándonos y ganando ese partido, podría ponerse incluso por encima de nosotros y perderíamos esa cuarta plaza, algo que no queremos. Entonces, hay que ir a sacar por lo menos un empate, y si ganamos, creo que sería un resultado espectacular. Hay que ir al Santiago Bernabéu, donde, bueno, vamos a intentar pues pelear, ¿no? Mira el Leganés el otro día, que lo que le dejaron pudo competir. Vamos a estar fundidos en el Bernabéu, ¿eh? Sí, Que eso vamos seguro. a venir de ganar al Rangers en la vuelta. Ojalá sea así, y sobre todo pues la eliminatoria del Rangers, que es la más importante de todo el mes. Y bueno, vamos a terminar con las noticias definitivamente viendo lo más interesante en redes. Esta semana hemos destacado, al mismo tiempo lo pensamos, un vídeo de Jan Sanzet del partido de ayer ante Osasuna, donde tenía una especie de pique amigable, ¿no? con Jesús Areso. Desde el banquillo le decía algo de Areso, aquí tienes la espinillera. No entiendo muy bien qué pretendía Sanzet con esta interacción, pero también quiero destacar las caras de los jugadores del Athletic en cómo, bueno, quizá en un contexto de 0-0 pues tampoco sea el más adecuado, pero bueno, no quiero entrar en eso. Quiero entrar en que Sanzet pues saca sonrisa de la nada a los jugadores, incluso a Yaló, un poco habitual, Sí. que muchas veces se habla de que igual no está muy metido, pues aquí se habla de que con una chorrada en un partido, pues Sanzet consigue sacar una sonrisa a sus compañeros. Lo que está claro es que están de cachondeo en el banquillo. Luego ves a Vesga también hacer el amago de lanzar unas espinilleras a Jesús Areso. Que parece serio, Vesga, ¿eh? Sí, parece serio. Luego, mira, luego hemos visto también unas imágenes de la Gabarra hace poco que también que se le ve un poquito menos. Pero sí, a ver, creo que Areso y Sanzet habrán coincidido en tajonar en algún momento, supongo. En Lezama han coincidido. O en Lezama, claro, en Lezama también. 20 partidos, me parece. Entonces, al final, pues serán, no sé si amigos, pero menos han sido compañeros. Y sobre todo, yo no he visto las espinillas de Areso, pero me puedo imaginar el tamaño de la que son, viendo cómo son ahora las de los futbolistas de, o menos incluso, de primera división. Así que bueno, una coña de Sanzet que se aburriría en el banquillo y poco más, ¿no? Pero bueno, nos deja la imagen de la semana, por lo menos. Pues ¿qué nos espera esta semana? ¿Qué les espera a nuestros tres equipos? Mejor dicho, dos, porque hay parón en la Liga F y el Athletic tiene esa final entre comillas, como has dicho, en Villarreal, domingo 6 a las 9 de la noche, y otra, pues no final, pero un partidazo, y sería dar un golpe sobre la mesa, ganar ante el Baracaldo, el Bilbao Athletic, que visita el Baracaldo el sábado 5 a las 7:30. Dos salidas muy complicadas. Ojalá la semana que viene hablemos de dos victorias, sería espectacular. Pero bueno, contar que son dos salidas muy difíciles, sobre todo la del Bilbao Athletic contra un Baracaldo que se está jugando, no la vida, pero bueno, si quiere al final ascender, que creo que será su objetivo este año, pues debe ganar al Bilbao Athletic. Además, un campo que no es nada fácil, donde muy poquitos equipos consiguen sumar. Así que bueno, eso, lo que digo, ojalá vengamos aquí el lunes y hablemos de dos victorias. Y vamos a terminar con la pregunta de la semana. Queremos que participéis aquí en los comentarios y leeremos las mejores respuestas la semana que viene. Como se cumple un año esta semana, este domingo me parece que es, de ese 6 de abril, me he puesto la camiseta de la final, queremos preguntaros quién fue la primera persona a la que abrazasteis tras el pitido final, tras proclamarnos campeones, tras ese gol de Berenguer. O bueno, comentad lo que queráis, realmente es un espacio para despertar esas emociones que tuvimos hace exactamente un año, para transportarnos al 6 de abril del 24 y comentadnos a quién abrazasteis, qué fue lo primero que hicisteis, lo que sea, pero se cumple una semana y es indispensable que nos acordemos sí o sí de lo que hicimos hace un año. Claro, yo creo que hay gente que igual no le dio tiempo ni a abrazarse con alguien, estuvo en el suelo, yo soy uno de ellos, yo no es que me abrazara, yo me fui al suelo directamente a llorar, así que bueno, a ver la gente que hizo y leerlo. Pues espero que os haya gustado este lunes de Athletic, vuelvo a darte la mano como siempre y lo vamos dejando por aquí. No sé qué vídeo haremos el miércoles, pero seguro que subimos alguno y el viernes volveremos con esa previa del Villarreal, ese partido importantísimo. Y nada, mucho más contenido a partir de aquí. Entramos en el tramo final de la temporada, el Athletic, pero también nosotros, y habrá contenido interesantísimo. Seguramente también desde Glasgow, fíjate lo que te digo, así que suscríbete para no perderte nada. También puedes hacerte miembro para disfrutar de ventajas exclusivas y apoyarnos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, también el lunes que viene, más lunes de Athletic. Agur. Oye, Neko, que la gente nos ha enterado de que desde solo 2,99 € al mes puedes ver un vídeo nuestro exclusivo cada semana. Hazte miembro. ¿A qué esperas?